Muy buenas tardes, queridos hermanos. ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? Qué bueno, el Señor es bueno. El Señor es bueno, amén. Es una bendición tener la oportunidad de compartir la palabra de Dios con ustedes y agradezco la invitación a los hermanos que están organizando el culto de CMP tarde. Entiendo que los últimos meses han estado trabajando el Sermón del Monte y las enseñanzas de Jesús respecto de la ley. Y hoy vamos a mantenernos en la misma frecuencia, dando continuidad a lo que ya han escuchado, pero desde el libro de Salmos, puntualmente el Salmo 1. Y al introducirnos en la exposición de este Salmo, es necesario señalar que existen varias maneras en las cuales podemos abordar los salmos. No obstante, el libro está inserto dentro de un contexto que debemos respetar y considerar para sacar el mayor provecho posible de su enseñanza. Al respecto podríamos decir lo siguiente. Primero, el libro de los Salmos es un libro que surge en un contexto de relación pactual de Dios con el pueblo de Israel. Segundo, los salmos son las expresiones de David, los salmistas y el pueblo que adora y reconoce a su Dios. Tercero, existen a lo menos 7 tipos de salmos que podemos identificar a lo largo de la lectura de los 150 que tenemos aquí en este compendio. Himnos de alegría, lamentos, acciones de gracias, confianza, recordatorios, sabiduría y también salmos reales. Para ser más justos, los salmos son oraciones poéticas cantadas que expresan el sentir de los compositores en distintos momentos de su caminar con Dios. Es lo más cercano a esas oraciones que hacemos cuando nosotros estamos solos. ¿Les ha pasado alguna vez que se están bañando y están hablando con Dios sobre la injusticia que vivieron en el trabajo? O cuando han estado dentro del auto hablando con Dios agradecidos por lo que han recibido de Él. Gracias, Señor, ¿no? Por tu provisión, por este milagro, porque tengo esta respuesta. Estoy seguro que más de alguno aquí se ha visto hablando con Dios mientras camina o hace algún trote en algún momento de sus vidas. Y el salmo de esta tarde es un salmo que precisamente surge del corazón. Y es un salmo de sabiduría. Un salmo que nos invita a meditar en la realidad de nuestra propia existencia. De conocer de qué lado estamos. De afirmar nuestras convicciones respecto de nuestra relación con Dios y su palabra, de tomar posición ante el pecado y rechazar la obra del enemigo, y de abrazar una vida llena de sentido cuando confiamos en Dios y en sus preceptos para nuestras vidas. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 1 para enfocarnos en lo que Dios, en el consejo sabio de Dios para nuestras vidas. Salmo 1. Vamos a leer del versículo 1 al 6, que dice así, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. El Señor bendiga su palabra. Amén. Vamos a orar un momento.
Padre, muchas gracias por esta tarde y gracias porque nos permites estar aquí en este día para adorar tu nombre. Te adoramos por lo que eres, Señor, pero también te adoramos porque tú nos has dado dirección y alegría, porque tú nos has hecho bienaventurados, porque tú nos has dado tu ley como una guía, como una lámpara. Te alabamos, Señor, y te damos gratitud en esta tarde. Oramos para que tu palabra continúe creciendo en nuestro corazón y nos permita vivir de acuerdo a tus preceptos, trayendo gloria a tu nombre. Pedimos todas estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Este salmo básicamente nos plantea la alegría de la obra y la palabra de Dios en nuestros corazones, siendo bienaventurados. La verdad es que el salmo que tenemos enfrente nuestro, que tenemos ahí en nuestras Biblias y aplicaciones, es una puerta de entrada para entender cómo opera la gracia de Dios. Pues nos muestra el tipo de persona que agrada a Dios, el bienaventurado o justo, y el tipo de persona que Dios aborrece, el impío. Este salmo, además, nos da dirección señalando lo que hace la diferencia entre uno y otro. Ya que mientras el justo parece mantenerse de pie y energizado por la ley de Dios, el impío dice que no se sostiene y que perecerá. En consecuencia, el texto nos presenta una división natural de dos realidades. La primera representada por el bienaventurado y la segunda representada por el impío. Y en medio de ambos extremos, el corazón del pasaje que nos recuerda dónde se encuentra la fuente de recursos que permite al bienaventurado vivir bien y tener un impacto que va mucho más allá de lo que podamos imaginar. En la primera parte de este pasaje, tres conceptos sobresalen: bienaventurado, ley y árbol. Noten ustedes que todos están relacionados, o sea, el autor no los concibe desconectados. Cuando observamos la primera expresión, bienaventurado, descubrimos que es un bienaventurado por el temor de Dios y su aborrecimiento del pecado. Bienaventurado porque no anduvo en consejo de malos. Bienaventurado porque no estuvo en camino de pecadores. Bienaventurado porque no se sentó en silla de escarnecedores. Hasta cierto punto es una celebración porque el bienaventurado ha sido capaz de abstenerse y de no caer en el pecado. La idea muestra una capacidad de mantenerse fiel a Dios mientras enfrenta las tentaciones de la vida. El bienaventurado ha sido capaz de negarse a participar en el consejo de los malos. Es decir, cuando tuvo la oportunidad de involucrarse en espacios de chisme, conversaciones indecentes o diálogos que afectaran o minaran la credibilidad de otros, el bienaventurado se contuvo y no participó. No solo eso, sino que teniendo la oportunidad de avanzar en actos pecaminosos, decide no usar esa ruta, sabiendo que la vida en algún momento le presentará esa alternativa una y otra vez. Pero todavía más, el bienaventurado se resiste a adoptar esa forma sentándose en espacios que menoscaban la reputación de aquellos que tal vez merezcan ser cuestionados, pero que al mismo tiempo merecen otra oportunidad. Al observar el comportamiento del bienaventurado, evidentemente no podemos dejar de preguntarnos cuál es el fundamento de sus convicciones y prácticas. Porque es lo que esperaríamos en un mundo ideal. Y este pasaje apunta a ese sujeto ideal. Ese que no se deja corromper, ese que no participa del pecado, que cuida de sí mismo, que cuida de los demás y que mantiene la armonía absteniéndose de la pecaminosidad. ¿Acaso no aspiramos cada uno de nosotros a ser como este bienaventurado que describe el Salmo 1?
¿Quién no quisiera tener un compañero de trabajo, un empleado o un jefe con estas características? Es un hecho que todos aspiramos a este estándar. Nada más recordemos el trabajo que hicieron nuestros padres y que nosotros continuamos haciendo con nuestros hijos. Cuando les recordamos la ley de Dios diciéndoles, no está bien mentir, no es correcto robar, no, el adulterio no es una transgresión a Dios, etc. Y en la iglesia lo hacemos cada semana, cuando relacionamos la santidad del carácter de Dios en contraposición a la naturaleza pecaminosa que necesita de la asistencia del Espíritu Santo. En el fondo, de alguna manera, todos admiramos la consistencia de una persona que se priva de actos que ofenden a Dios, que nos ha creado a su imagen y semejanza y que también agrede a nuestro prójimo. Pero el aspecto incorruptible del bienaventurado no tiene su origen en sí mismo, ya que si observamos con cuidado, el sustento de sus ideas y prácticas descansan en la ley de Dios. Dice el Salmo, en la ley de Jehová está su delicia. ¿Y qué significa esto? Significa que ama la ley de Dios. O sea, que de ser un afortunado bendecido por la gracia de Dios que le permite retirarse de cualquier espacio donde la pecaminosidad reine, el bienaventurado decide abocarse completamente a escuchar, practicar y diseminar la sabiduría del Dios eterno. En la ley de Jehová está su delicia. El bienaventurado ha decidido entonces no invertir su tiempo en lecturas que no le contribuyen para seguir cultivando su amor por Dios y su palabra. ¿Por qué? Porque en la ley de Jehová está su delicia. Del mismo modo, se ha propuesto no seguir ningún, podríamos decir hoy, ¿no? Tratando de hacer un link con la actualidad, se ha propuesto no seguir ningún influencer que pueda distorsionar sus convicciones arraigadas en la verdad de Dios, proponiéndose deliberadamente no contaminarse con cualquier otra lectura que pretenda suplantar la revelación especial de Dios, porque allí está su delicia. El bienaventurado ha sido aquel que ha considerado las palabras del Padre como ese tesoro precioso, lleno de consejos sabios que recibió Israel en su momento. Y eso significa, queridos, deleitarse en todo ese conjunto de enseñanzas que iban desde las cuestiones más sencillas que vemos en la ley de Dios, como la orientación en los actos de la religiosidad, el trato con los esclavos, el préstamo, el cobro, las pesas, las medidas justas y muchas cosas relacionadas con la vida cotidiana y la prosperidad. En la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. El bienaventurado ha encontrado en la ley de Jehová sabiduría. Y los que estamos acá y hemos encontrado sabiduría, sabemos que quien encuentra la sabiduría encuentra la vida y no quiere transarla por nada más. Porque no existe nada más valioso que la sabiduría de Dios. No importa el apellido que tengamos, el sueldo que ganemos o los títulos que colguemos en nuestra oficina. El bienaventurado repite con Moisés, andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado para que viváis. Y los efectos de la obra de Dios en la vida del bienaventurado, de acuerdo a este pasaje, son duraderos. Porque no solo iluminan el camino, como dice otro salmo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, sino también porque el hombre de bien es comparado con un árbol. Permítame tomar un poco de agua. El bienaventurado es comparado con un árbol que en principio podría parecer un adorno en la perspectiva de un cuadro mayor, pero
que en el fondo es el foco del discurso de este salmo, ya que lo pone como el clímax de la exaltación del justo y la meditación de la ley de Dios. Pues ambas cosas contribuyen para que sea como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y cuyas hojas no caen, y todo lo que hace prospera. ¿Quién es ese hombre? ¿Puedes pensar en alguien que efectivamente haya vivido sin contaminarse con el pecado? ¿Que ha conseguido meditar en las palabras de su Padre de día y de noche? ¿Quién es este varón? ¿Existió alguna vez en la historia de Israel? Los que estudian teología probablemente ya vieron el link. Pero la verdad es que, si bien es cierto que sería para nosotros difícil encontrar un hombre con todas las características que menciona el pasaje, el autor del Salmo, inspirado por Dios a través del Espíritu Santo, simplemente está apuntando y describiendo a Cristo. El mismo que reconoce esto en Lucas capítulo 24, versículo 44, cuando dice: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros. Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. El símil, en consecuencia, apunta a Cristo, como el árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Nada más miremos la vida de nuestro Señor. ¿Existe alguien que haya logrado bendecir la vida de tantas personas como lo hizo Él? Nada más pensemos en la bendición de simplemente haberlo escuchado. Ahora, pensemos en aquellos que tuvieron la bendición de haber sido sanados por Él. ¿Cuánta gente necesitada recibió de su mano la fortaleza y el consuelo en los momentos más aciagos de sus vidas? Jesús, indudablemente, era un árbol de bendición. Uno que daba sombra no solo a los niños y las personas que venían a Él para encontrar consuelo y sanidad. También tenía espacio para que los pajaritos hicieran su nido y los que necesitaban de alimento comieran de Él. Fue el Señor un verdadero árbol, un centro de provisión y dirección para los perdidos, desvalidos, viudas, huérfanos y necesitados. De Él se beneficiaron todos, cada uno tomando lo que necesitaba. Unos consiguiendo el conocimiento del Evangelio, otros obteniendo un milagro y muchos literalmente comiendo de su mano. En Jesús, la gente encontraba el calor que necesitaba para sobrevivir, del mismo modo que el árbol nos provee los elementos para la combustión. En Jesús, de hecho, los muertos recuperaron el oxígeno que les permitió tener una segunda oportunidad. La imagen del árbol, en realidad, es una tremenda ilustración de lo que el Señor Jesucristo haría en el primer siglo y los posteriores. Porque el fruto de su obra permanece y prospera, tal cual como lo dijera el salmista. Da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Queridos, nosotros también somos bienaventurados por la obra de Dios. A través de Cristo y la delicia de la meditación de su ley, siendo como aquel árbol, o mejor dicho, aspirando a ser como ese árbol. Y lo somos no por nuestras propias fuerzas, sino por el trabajo silencioso de Dios en nuestras vidas. Esto sin lugar a dudas debería sacudirnos, porque Dios, habiendo plantado la semilla del Evangelio en nuestros corazones, nos constituye en verdaderos árboles que deberían replicar lo que nuestro Señor hizo mientras vivió en esta tierra. Y debemos ser conscientes de esto, porque la obra de Dios en nuestra alma es precisamente que seamos formados a la imagen de Cristo. Lo que significa un desafío constante hacia la madurez. El bienaventurado
se abstiene de los caminos pecaminosos, pero nunca queda paralizado sin saber hacia dónde caminar. Porque el bienaventurado tiene una guía permanente que no le permite extraviarse. El bienaventurado es como un árbol de bendición que da sombra para que los pajaritos hagan sus nidos, alimento para el necesitado, leña para el que necesita calefacción, madera para construir, oxígeno y una infinidad de recursos que alimentan el ecosistema que se encuentra a su alrededor. Así era el Señor, y así se espera que seamos los cristianos. En el fondo, el árbol plantado junto a corrientes de aguas, de lejos se distingue por su vitalidad. Indudablemente, el árbol del Salmo 1 no es un bonsái japonés hecho a la medida con límites en su crecimiento y para ornamentar las casas. Es de manera explícita un punto de referencia y bendición para todos aquellos que están alrededor de él. Los impíos, en tanto, dice el pasaje, son los culpables ante Dios y son todo lo opuesto al justo. Son los que han decidido ignorar la voz de Dios y mantenerse al margen de la sabiduría divina. En realidad, son aquellos que no han sido alcanzados por la gracia y por consiguiente, su delicia está en las cosas de este mundo. Su deleite se encuentra en lo pasajero. Su cabeza está en el mundo material. Sus meditaciones en las ofertas de la cultura. En las voces de aquellos que se han erigido como los nuevos gurús espirituales, que ofrecen una salvación a costa de frases motivacionales que apelan al esfuerzo humano y otras tantas ideas. El salmista dice que ellos, los impíos, los injustos, son como el tamo que arrebata el viento. Es decir, que no tienen raíz, no tienen fundamento. Y como diría el apóstol Pablo, son fluctuantes, llevados por donde quiera y engañados por cualquier viento de doctrina. Realidad que a miles de años se vuelve a repetir. El problema con los malos, a los que alude el salmista, es que muchas veces están en las congregaciones o se introducen en ellas. Si no de manera presencial, por lo menos han logrado diseminar sus ideas. Entonces nosotros tenemos que preguntarnos, ¿pero cómo han llegado hasta aquí? Muchos de ellos son los que están dictando cátedras en los colegios y las universidades. Son aquellos profesores que siempre critican el cristianismo sin nunca haber leído un pasaje directamente de la Biblia. Ten cuidado con lo que estás aprendiendo. Del mismo modo, podemos encontrar estos agentes contaminantes por todas partes en los medios de comunicación o las redes sociales, desacreditando las convicciones cristianas arraigadas en la palabra de Dios, desconociendo la dimensión espiritual del hombre, la importancia del matrimonio, la bendición de tener hijos, el respeto a las jerarquías, las responsabilidades individuales y otros tantos asuntos con los cuales Dios ha permitido que la sociedad pueda organizarse de manera efectiva. Ten cuidado con lo que estás consumiendo. Usa siempre la palabra de Dios como ese filtro de la verdad. Por cierto, estos malos también se han instalado en los púlpitos de las iglesias y debemos estar alertas, tal como estuvieron los reformadores en el siglo XVI, reaccionando contra aquellos que se supone debían cuidar la iglesia, pero la trasquilaron y abusaron de ella. Queridos, de ahí que el compromiso del cristiano, el compromiso tuyo, mío, tenga que ser consistente e intransigente con el Evangelio para que no seamos arrastrados por las doctrinas que no tienen sustento. La conclusión de lo anterior es clara y tajante. Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. El resultado está escrito. Unos vivirán por siempre y otros perecerán por la eternidad. Me gustaría ir cerrando esta reflexión con una aplicación.
Para ser honesto, me sentí tentado a elaborar 3 aplicaciones para el cierre de esta predicación. La idea era seguir el flujo del contenido de la exposición para ir proponiendo algunos pasos de acción. No obstante, he decidido desafiarlos solo con la idea del árbol plantado junto a corrientes de agua, cuya hoja no cae y todo lo que hace prospera. ¿Por qué? Porque debemos ser capaces de pasar de los dichos a los hechos. Porque el cristianismo es andar como nuestro Señor Jesucristo anduvo. Porque nuestra práctica cristiana va más allá del culto dominical y debe ser expuesta a los hombres. En ese sentido, la invitación es a trabajar para vivir una vida piadosa imitando a Cristo. Trabaja para ser como ese árbol de bendición que refleje a Cristo. ¿Cómo podemos hacer esto? Desarrolla tu vida en función de aquel que ha sido el máximo ejemplo de amor, viniendo a este mundo, sirviendo a la gente y entregándose hasta la muerte. Entonces, si Dios te ha dado capacidades para estudiar, por ejemplo, y hacer investigación, dedica toda tu vida para honrar a Dios con esos dones que Él ha puesto en tus manos. Estudia duro. Ama a los demás con tu producción y cumple tu propósito. Cumple el propósito para el cual fuiste creado. O sea, si Dios te ha dado la bendición de tener capacidades en el ámbito intelectual que no todos tienen, sácale provecho. No pierdas el tiempo, ni te distraigas con cosas de este mundo. Mantente enfocado, estudiando, produciendo y enseñando. Cosas que aquellos que están a tu alrededor aprecien la gracia y la gloria de Dios en todo lo que haces. Trata de ser el mejor. Si Dios te ha dado el don de hacer dinero, lo mismo. Trabaja duro para hacer la mayor cantidad de dinero posible para la gloria de Dios. Dios te ha creado con esa habilidad y eres responsable de multiplicar lo que tienes de una manera que otros puedan ver la sabiduría de Dios en el manejo, la administración y la explotación de los recursos. Pero también diferenciándote de aquellos que solo tienen en mente la riqueza como un fin y no como un medio para bendecir a los que están a su alrededor. Recuerda que el amor de Cristo fue entregarse por completo, tal como recordaremos hoy en la celebración de la Santa Cena. Y esto significa que nosotros bendecimos a los demás con nuestros recursos cada vez que podamos. El mundo, queridos, necesita modelos de empresarios, hombres justos y generosos. Y por sobre todo, si alguna vez logras hacer dinero, mucho dinero, acuérdate de tu compromiso con el Señor y su iglesia. Esa es tu mayor lealtad mientras disfrutes de la vida. La iglesia del Señor avanza con la generosidad de su pueblo. Si Dios te ha plantado en medio de otros para ejercer un rol de liderazgo, vas a poner todo tu esfuerzo para aprender de Dios su carácter y el cuidado. Porque esa será la única manera que puedas liderar al resto como corresponde. Y el ejercicio del liderazgo puede ser en muchos ámbitos, siendo una dueña de casa, una madre, por ejemplo, van a necesitar de paciencia de Dios. Siendo un profesor o uno encargado de una carrera, necesitarán sabiduría. Dedicándose a la política, el desafío será mayor, pues la integridad deberá ser tu sello. Queridos hermanos, es Jesucristo nuestro modelo. Es Jesucristo el árbol de vida. Es Jesucristo el Señor de su creación. Y nosotros vivimos por Él y para Él. Amén. En esta tarde, Dios, a través de la obra del Evangelio, nos invita a proyectar el amor por su creación de forma práctica, viviendo con la felicidad de haber sido alcanzados por aquel que nunca se contaminó con el pecado, llamándonos bienaventurados, que nos ha representado ante el Padre poniéndose en nuestro lugar y que nos invita a vivir enfocados en su ley y sabiduría. Hermanos, Dios bendiga nuestras vidas y su palabra en nuestros corazones. Amén.